Los invito a cantar el cántico Amor tan grande. Hermanos, leamos el Salmo número 18, versículos del 1 al 3. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Amén. Eso dice el Salmo número 18. Dice que alabemos, hermanos, que alabemos al Señor, que todo el tiempo estemos alabando porque Él nos creó para eso, para que alabemos su nombre y engrandezcamos su nombre, hermanos. Creo que es lo único que le podemos dar a nuestro Dios bendito, nuestra alabanza sincera. Es lo único que nosotros podemos darle, porque realmente pues de Él es todo, hasta lo que respiramos es suyo. Entonces alabemos a nuestro Dios, hermanos. Amén.
Dice el Salmo número 66: Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, dadle gloria en la alabanza. Dice que eso hagamos, hermanos, todo el tiempo debemos estar alabando, adorando, que Dios esté en nuestra boca, que todo el tiempo estemos diciendo gracias, Señor, gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo debemos alabarle, debemos bendecir su nombre siempre, porque Él es digno de eso. Dice su palabra que Él es digno de toda alabanza, digno de todo. Entonces los invito a entonar nuevamente el canto que dice: Gracias, Cristo. Porque podemos decirle y darle gracias a Cristo por todas las situaciones que hemos pasado. Hoy desde su casa, dígale gracias, levantamos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Dice el Salmo número 48: Grande es Jehová y digno de ser, en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo.
Ahora entonemos el cántico Vine a alabar a Dios. Amén. Hermanos, el Salmo 47, 1 y 2 dice: Pueblos todos, batid las palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Eso debemos de tener siempre en cuenta. Todo el tiempo debemos de estar pensando que de Él es todo. El universo es suyo, nosotros somos suyos, somos sus hijos. Él nos creó con el propósito de que todo el tiempo le estemos alabando, bendiciendo su nombre. Todo el tiempo debemos de estar dando gracias, bendiciéndolo siempre, hermanos. ¿Qué podemos darle? Como les dije anteriormente, nosotros que no podemos darle nada que no sea suyo. Todo el tiempo debemos estar dando gracias, hermanos. Y cantemos el cántico: Tú nos creaste con un propósito, porque Él nos creó para eso, para que estemos a su servicio, que le estemos adorando todo el tiempo, hermanos. Y estar pidiendo, porque Dios nos escucha todo el tiempo, está con nosotros, bendiciéndonos todo el tiempo, está ahí. Dice que Jesucristo es nuestro abogado, el Espíritu Santo, que Él siempre nos escucha y nos ayuda. Entonces, démosle gracias, hermanos, por todas las bondades que Él tiene con nosotros. Amén.
Hermanos, buenas noches en pues ya prácticamente es el fin de año y bueno, pues acomodados y esperando, acomodados a esta llamada nueva normalidad, pero esperando en el Señor que Él nos conceda para el próximo año sus bendiciones, y yo creo que así es. Así es que en esta noche, bueno, a mí me toca dar el mensaje y bueno, pues el mensaje no tiene un título desconocido, dice luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Yo espero, hermanos, que el Señor nos ayude en esta noche y bueno, voy a tomar como versículo de partida, nuestro texto de partida. Yo tomaría solo un versículo, pero siempre el tomar un poco el contexto nos ubica, nos ayuda a entender un poco más el versículo a considerar. Entonces, en Lucas, en el capítulo 1, versos 76 al 79, encontramos las siguientes palabras. Dice así: Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El versículo que me gustaría resaltar es el último, y dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Le decimos, Señor, en esta noche te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Que traiga, Señor, un mensaje como yo lo he sentido, Padre eterno, para mis hermanos, para tu iglesia, para tu pueblo que nos escucha. Bendice tu palabra, ayúdanos, Señor. Señor, que tu gloria, Padre eterno, que tu gracia, Señor, que tu poder, Padre eterno, nos ilumine y nos dé entendimiento para entender, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este versículo que yo tomo como referencia y para poderlo entender, yo lo explicaría de esta forma o lo tomaría de esta forma. Cuando la palabra de Dios dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, se está refiriendo a Juan el Bautista. Está llamando es una profecía, y es con respecto a Juan el Bautista, de un ministerio que él está empezando. Mas sin embargo, nosotros aquí también debemos entender que no es propiamente el ministerio de Juan el Bautista, sino es el ministerio del Padre, y manifestado principalmente en nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista es el que va a empezar ese camino, y después en el tercer versículo dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Es decir, se refiere a Juan el Bautista, pero es el ministerio que el Señor ha preparado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos a este cuarto versículo, el último, dice: para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, nosotros encontramos cuál es el propósito del ministerio que se inicia con Juan el Bautista, preparando el camino, pero más bien es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hablamos para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz, se refiere indudablemente a nuestro Señor Jesucristo. Para respaldar esto, nosotros nos vamos a otro versículo o a la profecía, casi se podría decir la profecía original. En Isaías capítulo 9, verso número 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tinieblas de sombra
muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Entonces, estos versículos, si nosotros los vamos viendo, van a hablar más bien del ministerio de Cristo. Un versículo más en Mateo, en su capítulo 4, versos 15 al 16, nuevamente, encontramos ahora un versículo que representa un poquito más grande, digamos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Estas palabras, si nosotros las leemos ya en su contexto, vamos a ver que son dadas cuando el Señor Jesucristo inicia prácticamente, se puede decir, lo más fuerte de su ministerio. Entonces, esto es de lo que, bueno, yo espero en esta noche poder transmitir, que no soy yo, sino es, bueno, lo que yo entiendo de la palabra de Dios. Y vamos a partir de aquí: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Cuando nosotros entramos a estos versículos, lo primero que a mí me llama la atención: ¿por qué dice Galilea de los gentiles? ¿Por qué no dice Galilea de Israel o Galilea de los hebreos, Galilea de los judíos, sino dice Galilea de los gentiles? Entonces, lo primero que encontramos es que esta parte, esta región de Israel, es una región que ya no se le identificaba como parte así del pueblo de Israel, o si se le identificaba como una parte del cuerpo de Israel, se le identificaba como una parte, por decirlo así, una parte enferma. O sea, una parte que ya no digamos, reunía las características que se consideraban los que se decían ser el pueblo de Dios. Entonces dice Galilea de los gentiles. Y también vemos esta característica de este pueblo, que era un pueblo, dice, asentado en tinieblas. O sea, era un pueblo que de alguna manera había llegado a una condición también que ahora la palabra de Dios se refiere a él, que vivía en tinieblas, o sea, que estaba postrado en tinieblas. Y dice: y a los asentados en región de sombra de muerte. Entonces, cuando yo encuentro esta palabra, vemos que ese pueblo de Galilea de alguna manera había sido en cierta forma cercenado del resto de Israel. Era un pueblo que ahora había caído en tinieblas y que ahora vivía bajo la sombra de muerte. Y entonces el mensaje que yo resaltaría aquí dice que a pesar de esta condición, dice: luz les resplandeció. Entonces, a mí lo que me llama la atención, el mensaje maravilloso para este pueblo y también para todos y cada uno de nosotros, es que luz nos resplandeció. El mensaje de la Navidad es el más maravilloso, es que saber que en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la humanización de nuestro Señor Jesucristo, luz nos resplandeció. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta Galilea de los gentiles, nosotros podemos encontrar también mucha similitud con muchos de nosotros y con muchos de nuestros hermanos y muchos de nuestros amigos que tal vez se pudieran identificar con esta condición. Y así entonces, cuando nosotros encontramos a Galilea de los gentiles, en primer lugar, vamos a ver unas características. Vamos a encontrar que era un pueblo que estaba compuesto por campesinos y pescadores. También era un pueblo comerciante. Pero aquí empieza porque se le separaba un poco del pueblo de Israel. Y decían,
eran pueblos que se habían mezclado con otros pueblos extranjeros, principalmente árabes, egipcios y fenicios. Leyendo la historia sabemos que un día, cuando estas tribus fueron llevadas cautivas, esas regiones se poblaron con muchos extranjeros. Entonces esas naciones ya no eran consideradas muy puras, sino que ya había una mezcla que no solamente involucraba sus costumbres, sino muchas veces también se había introducido mucho paganismo, o que también se había relajado mucho su trato con el Señor. Vamos a ver ahorita por qué también. Se decía que eran paganos, así eran considerados ellos, ya que dice no eran tan ortodoxos con respecto a la ley. Si nosotros nos vamos a la región de Jerusalén, pues la gente que vivía ahí se sentía muy identificada con el templo, muy identificados con la ciudad sagrada, y también ellos se sentían pues entonces como que ellos pues vivían digamos cerca de Dios. Entonces este pueblo era un pueblo que había sido casi como separado. También encontramos, dice, el templo de Jerusalén les quedaba lejos, entonces también ellos habían tenido ya muy poca, habían perdido mucha comunicación con la vida cultural y religiosa del templo de Jerusalén, y entonces esto había provocado muchas situaciones. De hecho, pues se dice, por ejemplo, entre otras características, que por ejemplo que ahí en esa región había muy pocos maestros que enseñaran la ley, había muy pocos doctores de la ley. ¿Sí? Nosotros vamos a ver cuando por ejemplo en Juan capítulo 1:4, cuando a Natanael se le habla del Señor Jesucristo, él hace una pregunta, ¿sí? Y ya vemos el tono de esta pregunta, podemos deducir el concepto que tenían a los galileos. Dice, ¿qué de Galilea puede salir algo nuevo? ¿Sí? Entonces, o algo bueno, perdón. Entonces, imagínense, hemos encontrado a Jesús de Galilea, ¿no? Pero ahí hay algo bueno. También cuando más adelante a Nicodemo, Nicodemo está defendiendo que Jesús sea llevado a la muerte, se dirigen a él también en este tono y con un tono que bueno, lo podemos deducir también de la palabra. Le dicen, ¿qué? ¿Tú eres también Galileo? Escudriña, o sea, como diciendo, ve las escrituras, léelas y ve que de Galilea nunca, dice, se ha levantado un profeta. Entonces, imagínense entonces esa ciudad, esa región, era una región donde habitaban estas dos tribus, las tribus de Neftalí, las tribus de Zabulón. En cierta forma eran tribus que habían sido como hechas menos con respecto a las demás tribus. Dice nuestra última frase, eran considerados rudos e incultos, pero leales y sinceros. Esto de rudos y cultos también no entra mucho dentro del pueblo, digamos, de las costumbres o de la cultura de ese tiempo, porque lo que prevalecía era la gente bien preparada, la gente que tenía mucho conocimiento, la gente muy estudiada. Hay que recordar que estábamos bajo el dominio de los romanos, que tenía mucha influencia griega, y esto se considera y hasta la fecha como la cuna de la cultura, la cuna de la civilización. Entonces este pueblo era un pueblo que vivía arrinconado, por decir de alguna forma. Y entonces cuando yo meditaba en esta palabra, yo decía, ¿cuántas veces nosotros como seres humanos nos sentimos así? O sea, no nos sentimos parte del pueblo, no nos sentimos parte de la población que es bienaventurada, de la población que tiene, de la población privilegiada, sino nos sentimos menospreciados, nos sentimos los menos de la sociedad.
Así era considerado. De hecho, se dice la palabra que la palabra, bueno, que no, nos dicen, perdón, la historia, que la palabra Galileo realmente se utilizaba como algo despectivo. Es como cuando nosotros nos referimos a ciertos lugares donde los consideramos como de lo más bajo y decimos te pareces a los de esa región. ¿Sí? Entonces vamos a ver que esa gente se sentía como abandonada, como poco afortunada, aunque eran muy activos en cuanto a muy trabajadores, eran comerciantes, pero a la vez era gente, por decirlo, considerada del vulgo, gente corriente, por decirlo de alguna forma. Y la misma pregunta, ¿a quiénes representa? Bueno, no solamente representa a la clase baja, a la clase que ha sido pues o menospreciada, ¿no? Cuando nosotros encontramos estas palabras, dice asentados en tinieblas, o sea, son personas que desde el punto de vista espiritual ellos habían caído, habían sido atrapados en las garras de las tinieblas. Y cuando una persona vive en tinieblas, se mueve en una condición muy lamentable. Nosotros, por ejemplo, cuando caminamos entre tinieblas, cuando caminamos en la oscuridad, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos con miedo, nos sentimos inseguros porque no sabemos de a dónde pueda venir el peligro. Nosotros podemos preguntarnos de a dónde puede venir algo que nos pueda dañar. Yo particularmente recuerdo cuando yo era adolescente, iba yo un día en la noche caminando y eran tiempos muy diferentes a los de hoy. Hoy sería lo más normal, pero yo caminaba mucho y sobre todo cuando iba yo a la escuela. Y yo recuerdo que un día iba yo en una calle oscura y detrás de un poste salió un hombre y yo alcancé a distinguir en la silueta como con un machete, pero pues yo en aquel tiempo yo corría mucho y tenía yo algo de agilidad, entonces yo me acuerdo que me dejé caer en el suelo, tomé una piedra y entonces aquel hombre no hizo nada, pero pues cuando yo llegué a la casa no podía yo ni hablar del susto. Era oscuro, no puedo distinguir muchas cosas, obviamente no identifiqué quién fue, no identifiqué nada, pero cuando una persona se mueve en tinieblas, son personas que viven en angustia permanente. Dice aquí que ellos se habían asentado en tinieblas, pero también nos dice otra frase que nos habla de la condición espiritual. Dice en región de sombra de muerte. O sea, es gente que en un momento dado ya no tiene una esperanza de vida. Hay personas que cuando llegan a una condición baja, por ejemplo, una condición lamentable, muchas veces ellos prefieren dejarse morir. Cuando una persona pierde ya ve que el peligro o lo que está sufriendo, muchas veces se declaran en derrota. Ellos dicen, bueno, no hay más. Entonces, imagínense, eran personas que de por sí eran ya socialmente menospreciadas, pero aparte espiritualmente vivían en esta condición. Entonces ellos, se sentían indignos. Eran los ignorantes, los pocos preparados, desanimados completamente. Asentados en tinieblas es aquellos que su esperanza ha terminado. Es aquellos que han renunciado ya a toda esperanza, aquellos que dicen, tal vez Dios ya no escucha mis oraciones. Son aquellos que dicen, me he cansado de pedir y yo veo que a los que se portan mal les va bien, pero a los que servimos a Dios no veo ninguna diferencia, ¿sí? ¿Por qué seguir? Dice, ya no hay esperanza para mí. El estar en una situación de menosprecio ante la sociedad, pero al haber caído en las tinieblas y además en región de muerte, nos lleva muchas veces a sentirnos así, a pensar que ya no hay esperanza para nosotros. Y entonces cuando yo meditaba en esta palabra, yo decía, trataba de entenderla y entonces la palabra nos dice, hermanos, que estas personas
que estos hombres, que estas es principalmente representadas en estas dos tribus, Neftalí y Zabulón, son dos tribus que habían perdido ya toda esperanza. De hecho, cuando nosotros leemos la profecía de Isaías, desde aquel momento hay un mensaje para estas tribus para decirles algo con respecto a la condición en la que ellos han caído. Entonces, esta es la condición extrema de un ser humano. Yo, coincidentemente encontré una frase que a mí me llamó mucho la atención y hoy me sirve. Dice así: el hombre puede vivir 40 días sin comida. Variando de su condición física y de otras, ¿no? Pero dice unos 3 días sin agua, unos 8 minutos sin aire, pero solo un segundo sin esperanza. Cuando el hombre pierde la esperanza, prácticamente muere. Quizás siga viviendo físicamente, pero interiormente ha perdido toda la esperanza. Por eso se dice por ahí una frase que es muy dolorosa y muy cierta. Hay personas que han muerto tal vez a los 40 años, aunque fueron sepultados a los 60, porque no sabemos pero sí pudiéramos imaginar, algo le sucedió a los 40 años que lo mató y le hizo perder toda esperanza y solamente sobrevivió el resto de sus años. Hay mujeres que a lo mejor también murieron a la edad de unos 20 años, pero fueron sepultadas a los 70, pero esos años fueron de tormento sin esperanza. O un niño que fue abusado en sus primeros años, por ejemplo, vivió el resto de su vida como si no hubiera vivido. Entonces, cuando se pierde la esperanza, es como si nosotros dejáramos de vivir. Y muchas veces nosotros también, les digo, no solamente esta palabra involucra a aquellos que no conocen a Dios. Cuando habla de Galilea de los gentiles, generalmente los gentiles pues eran las personas que no conocían a Dios, que no pertenecían a Dios. Pero cuando habla de Galilea, de Neftalí, de Zabulón, está hablando de parte del pueblo de Dios, de parte de las 12 tribus de Israel, de aquellos que en un momento recibieron la bendición de Dios. Cuando Jacob bendice a las 12 tribus de Israel, a sus 12 hijos, incluye a estas 2 tribus. En Deuteronomio encontramos bendiciones para estas tribus. Entonces, vemos aquí que hay una mezcla de gente que no conoce a Dios, pero también hay gente que en un momento conoció a Dios, pero que de alguna forma ellos se fueron apartando, se fueron cercenando del cuerpo, por decirlo así. Y nosotros sabemos que cuando una parte del cuerpo, digamos, de alguna forma se aísla del cuerpo en sí, empieza a morir. Esta es la condición, dice, de los que habitan en tierra de Zabulón y Neftalí. Zabulón y Neftalí, como ya lo dije, eran parte del pueblo de Dios. Y hoy, imagínense cuando ellos vivían en esa región de tinieblas y en esa región de muerte, era como que ellos habían muerto prácticamente, y entonces se sentían desamparados. Yo me quiero dirigir a aquellas personas, a aquellos hermanos que muchas veces nos sentimos así, que no nos sentimos tan afortunados, que el fracaso económico, el fracaso sentimental, el fracaso emocional o el fracaso que pueda venir en nuestra vida cuando tenemos un diagnóstico que es contra nosotros. Yo encontré, y hay mucho que hablar de esto, que siempre nosotros nunca debemos sentirnos separados de Dios. Porque aquí dice, un día caminaron con el Señor, pero se fueron alejando. Estas 2 tribus,
leía yo algo, fueron tribus que participaron en la historia de Israel, que caminaron con las otras tribus, que algún tiempo sí se apartaron, pero estaban ahí, pero hoy parece ser que para ellos no hay esperanza. Vivir en tinieblas, vivir en un estado de muerte es sentirse los más desechados del universo. Dice, otro día el mundo se apoderó de ellos. Un día fueron del pueblo de Dios, pero un día el mundo los rodeó. Ahora ya no son de Galilea de los hebreos o de los israelíes, sino ahora dice, es Galilea de los gentiles. Y esta palabra que nosotros encontramos es que de alguna forma Dios trabaja de esta forma. Nosotros, por ejemplo, hemos de pensar que Dios va a visitar, que el Señor Jesucristo va a visitar a las regiones que están más preparadas para recibirle. Pero no fue así. Cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, Él dice que fue a predicar primero a otras regiones y Él siempre fue rechazado. Y entonces cuando Él se va y sale de la región, de las partes donde Él no fue aceptado, se va a predicar a estas regiones de Galilea de los gentiles. Ahí es cuando se empieza a cumplir la palabra de Dios. Y esto nos trae la mejor de las enseñanzas, que cuando nosotros nos sentimos más miserables, que cuando nosotros nos sentimos más pecadores, que cuando nosotros nos sentimos ser lo peor de la basura del mundo, el mensaje del Evangelio es más grandioso para todos y cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo no vino a buscar a los buenos. El Señor no vino a buscar a los que estaban cerca de Él. El Señor vino a buscar a lo que estaba perdido. Por eso dice su palabra que Él vino a buscar a los pecadores, a esos seres a los que Él vino a buscar. Entonces, cuando nosotros nos sentimos más desanimados, el mensaje del Evangelio es precisamente para nosotros. Hay esperanza. En la palabra que nos habla del profeta Isaías, en el texto que hice referencia al inicio, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. O sea, fíjense qué palabra que nosotros debemos atesorar para nuestra vida, para nuestro corazón. No habrá oscuridad para la que ahora está en angustia. O sea, si usted, si yo vivimos en angustia, el mensaje glorioso del Evangelio es para nosotros. Dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo en el que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y de Neftalí. Dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Entonces, aunque este pueblo se sentía cortado, menospreciado, derrotado, separado, y no encuentro otras palabras, había una profecía para ellos, que algún día la luz gloriosa del Evangelio llegaría a esas regiones. Y entonces aparece esta palabra, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, a los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Entonces quizás y seguramente entre algunos galileos que guardaban su comunión con Dios, había esta esperanza. Había algo, ellos podían decir, mira, no somos menospreciados porque el Señor ha prometido desde los tiempos antiguos que un día su luz nos visitará. Y es indudable que esa luz se manifestó cuando el Señor Jesucristo vino a humanizarse aquí en la tierra. Y entonces encontramos una gran verdad. Dice, los más alejados van
Primero, los más pecadores son visitados. Cristo visitó ciertamente, primeramente, a otras regiones, pero fue rechazado. Y entonces Él se va a Galilea de los gentiles. Y esto nos enseña también que el mensaje glorioso del Evangelio es esto, que Cristo vino a buscar a los pecadores. Por eso también la palabra de Dios nos dice en otra ocasión que en el reino de Dios, los que van delante en su marcha triunfante al reino de los cielos son los publicanos y las rameras. No van los buenos. No van los que saben mucho de la Biblia, no van los que están muy preparados intelectualmente, no van los ricos, no van los poderosos, no, van los más menospreciados, la escoria del mundo, son los que marchan primero al reino de Dios. Así que este mensaje no es para los buenos, este mensaje es para aquellos que se sienten en derrota. Y unos cuantos versículos que debemos grabar en nuestro corazón. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Me ha tocado oír gente, no es que para mí no es el Evangelio, yo soy muy malo, yo he hecho muchas cosas, pues quiero decirle que el Evangelio es para usted. El Evangelio es para estas personas, ¿sí? Estos impíos, estos que a veces en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, nos corrompemos. Pero dice la palabra, despójense de todo esto y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Para el Señor es un deleite tener misericordia de todos y cada uno de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Quién se siente que no es digno de estar delante de la presencia de Dios? Pues aquí está diciendo que Él, dice, echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Que el Señor se deleita en tener misericordia con la humanidad. Unos textos más. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No hay límites. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El Señor Jesucristo también declaró, y al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, dijo el Señor Jesucristo. Y en Hebreos 7:25, por último, por lo cual Él también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta luz que resplandeció sobre aquella región es la misma luz que resplandece para todos y cada uno de nosotros, que ya vimos que es capaz de borrar nuestros pecados, de arrojarlos al fondo del mar, que es amplio para perdonar, pero además dice, y dice que Él vive siempre para interceder por ellos. Es decir, el Señor Jesucristo no solamente nos ilumina un día, no solamente nos limpia, sino que Él constantemente, delante de la presencia de Dios, está intercediendo por todos y cada uno de nosotros. En otra parte dice que Él es nuestro abogado. Luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Este fue el mensaje glorioso del Evangelio. Este es el mensaje que se cumple cuando el Señor Jesucristo aparece en Belén.
Este es el mensaje maravilloso con el cual los ángeles le anunciaron a María, y llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Dice, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. El mensaje glorioso que dieron los ángeles en aquel día fue que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto es lo que el Señor nos dejó en Cristo Jesús. Y esta es la esperanza en la cual nosotros debemos movernos cada día. Tal vez la situación que estamos viviendo, la condición a la que hemos llegado o donde hemos sido postrados, es la forma en la que Dios quiere llevarnos hacia Él. Aquella región que había sido postrada, que había sido abatida, que había sido prácticamente aniquilada, ese lugar maravilloso donde la luz de Cristo llegó para dar el mensaje de salvación. Y este es el mismo mensaje para todos y cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Hoy tenemos muchas noticias por todos lados. A veces no entendemos por qué a tal hermano le sucede algo, por qué a aquel le sucede esto. A veces no lo sabemos, pero sabemos que el Señor siempre tiene un propósito y que en Él siempre hay esperanza. Que en Él siempre nosotros podemos mantenernos firmes. Que aquella luz que resplandeció en Galilea de los gentiles es la misma luz que debe resplandecer en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Y que en esta Navidad nosotros nos gocemos con este mensaje maravilloso del cielo, porque también es para todos y cada uno de nosotros. Decía también cuando leía yo algo de este material, la luz ahí está. Nosotros, ¿qué nos toca? Solamente mirar a ella, solamente permitir que ella entre a nuestro corazón, solamente permitir que ilumine nuestras conciencias y nuestros corazones y nos ayude, porque ese niñito de Belén que nació para todo el pueblo, dice, es también para nosotros y alcanza por los siglos hasta que Él venga y nos lleve con Él en el reino de los cielos. Un mensaje para mis hermanos que piensen que tal vez su condición es desafortunada, pero veamos que entre más desafortunada es la condición, más glorioso es el mensaje del Evangelio. Padre eterno, en esta noche, Señor, te pedimos que tú visites los corazones que tal vez, Señor, primeramente se sienten como lo más pequeño, como los menospreciados, como los que nadie toma en cuenta, o como los que son poco afortunados, Señor. Pero encontramos, Padre eterno, que el mensaje glorioso del Evangelio es precisamente para ellos, Señor. Que ellos, Señor, que están en sombra de muerte, que están en sombra, en oscuridad, en tinieblas, Señor, para ellos, dice tu palabra, luz les resplandeció, Señor. Que la luz gloriosa de aquella primera Navidad, Señor, que se manifestó de muchas formas, Señor, tal vez las estrellas, el cometa, las luces, la luz resplandeciente de los ángeles que anunciaban las buenas nuevas, Señor, pero solamente
rodeaban la luz que ilumina a todo hombre, y ese eres tú, Señor, y que tú ilumines y visites cada hogar, Padre eterno. Así como aquella plaga de las tinieblas, Señor. Dice que la luz se cernía sobre toda la región de Egipto, pero en las casas de Israel había luz. Así, Señor, en esta Navidad, que cada hogar sea iluminado con la luz de tu presencia, Señor, en tu pueblo, y que tú nos levantes para la gloria de tu santo nombre. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Jesucristo. Mientras tú llegabas aquí, la historia cambió, y allá en Belén tu luz nos cubrió. Todo llegaste a cambiar, mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti, solo en ti. Se trata de ti, de tu gran amor, tu resplandor. Todo llegaste a cambiar, mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo en ti. Todo llegaste a cambiar, mi Jesús. Todo cayó en su lugar por tu amor. No me imagino este mundo sin ti. Quiero este día pensar solo